Sí, siga. Ya, Listo, vale, podemos empezar. Sí. bueno, vamos a dar inicio entonces a la charla del día de hoy. Vamos a hablar de accidente ofídico. La charla va a estar a cargo de Sofía Duque, mi compañera, y yo, que soy Valentina Salazar, ambas de noveno semestre. Entonces, el índice que vamos a trabajar, vamos a hablar un poquito de la epidemiología, serpientes de relevancia clínica, la anamnesis, las manifestaciones, el diagnóstico, severidad, tratamiento, diagnósticos diferenciales, complicaciones y conclusiones. Para iniciar hablando un poquito de la epidemiología, tenemos que entender que el accidente ofídico, que va a ser el accidente causado entonces por las mordeduras de las serpientes, es un problema de salud pública en zonas rurales de África, Asia, Latinoamérica y Oceanía Mm. principalmente. La incidencia mundial tenemos que es de 5,4 millones de mordeduras al año, 1,8 a 2,7 millones presentan envenenamiento porque hay algunas que van a ser secas, es decir, que no va a haber liberación como de ese veneno y hay 81.000 a 138.000 muertes anuales. La OMS ha reconocido el envenenamiento por mordedura de serpiente como una enfermedad tropical desatendida. ¿Para qué? Para lograr mejorar como todo el acceso a antivenenos seguros y aumentar la conciencia global. Se cree que estas incidencias, pues como estos números, están subestimados porque como la mayor afectación es en zonas rurales y en zonas pobres, muchos pacientes mueren antes de ser atendidos, entonces no logran ser pues como notificados. Las lluvias y las inundaciones aumentan el riesgo porque las serpientes se empiezan a desplazar. Aquí vemos entonces una gráfica en donde la zona de azul oscurito es como los lugares más afectados que vemos que entra Colombia. Puntualmente de Colombia es un evento de notificación obligatoria de octubre del 2004. Para el 2023 se reportaron 6.231 casos. La incidencia es de 11,78 por cada 100.000 habitantes y el departamento con más casos notificados fue Antioquia. Vamos a tener las familias de las serpientes en Colombia más relevantes van a ser la familia Viperidae, que aquí vamos a tener Botrops, que van a ser el responsable del 90 al 95% de los accidentes, la Chesis el 2% y Crotalus el 1%, que también es conocida como cascabel. También tenemos el Apidae y la Hydropidae, que aquí vamos a tener la Micrurus, que va a ser la coral responsable del 1% y la Pelamis. Y las no venenosas, que no vamos a ahondar mucho en esta charla, pero para tener en cuenta que son las Colubridae y las Boidae, que van a estar 1 a 5% pues como de los accidentes. Entonces, la primera familia de la que vamos a hablar van a ser la Viperidae. Hay alguien con el micrófono abierto para que porfa lo apague. Los géneros tenemos Botrops, que entonces va a ser la primera fotico que vamos a ver aquí. También se conoce entonces como Mapana X, talla X, cuatro narices porque tiene fosas termorreceptoras que ahora voy a explicar un poquito más, pero entonces se van a ver como cuatro orificios y boquidora. La segunda, que va a ser Portidium, que también se conoce como patoco, patoquilla o nariz de cerdo por tener una nariz como respingada. Botrocopias, que también es conocida como zapas por su aspecto como robusto y por las escamas y porque suele como ocultarse muy bien, que es una característica importante pues como en los anfibios. Boriopsis, que también es conocida como diárbol, lora o lorita, y la Botrechis, que también se conoce como víbora de pestañas porque tiene, pestañas, perdón, porque tiene como una escama arriba del ojo. Después vamos a seguir entonces con la lachesis, que también se conoce como verrugoso porque tiene unas escamas muy notorias en la piel, predominan en el bosque húmedo tropical, son muy grandes. Y finalmente la Crotalus, que también es conocida como cascabel, que acá lo importante es que van a tener la modificación en la porción final de la piel que emite el sonido. Vamos ahora entonces con la familia de los silápidos y los hidropidae, que va a ser las micrurus, que van a ser conocidas como las corales o también conocidas como rabo de ají. Aquí va a ser súper importante diferenciar las corales verdaderas de las corales falsas, que aquí como la clave es que el número de anillos negros suele ser impar y aquí hay algunas imágenes de algunos patrones típicos de las verdaderas corales. Y la pelamis, que habita en el mar, entonces se encuentra en el Océano Pacífico, es poco frecuente y suele tener sobre todo un riesgo neurológico. Entonces, hay algunas claves, digamos, a nivel clínico que nos va a ayudar a diferenciar si son venenosas o no venenosas. Sin embargo, no aplica para todas, pero es lo más común.
Entonces nos puede ayudar. Las escamas en las venenosas suelen ser opacas, rugosas, una encima de la otra. En las no venenosas suelen ser más lisas, suaves y brillantes. En los ojos vamos a tener que las venenosas suelen tener una pupila elíptica, mientras que las no venenosas una pupila redonda. La forma de la cabeza en las venenosas suele ser más triangular, en las no venenosas redonda. En estas tres características, digamos que las corales, a pesar de ser venenosas, presentan en las características de las no venenosas, entonces hay que tenerlo en cuenta. La foseta termorreceptora entonces es más común en las no venenosas no la van a tener, y la dentinción en las venenosas son solenoglifas, principalmente en las vipéridos, que van a ser colmillos retráctiles. Y las aglifas es que no tienen colmillos, muerden, pero no van a eyectar pues como tal el veneno. Entonces acá tenemos como los diferentes tipos de la dentición. La primera son las aglifas que no tienen, la segunda van a ser las opistoglifas, que son como colmillos pequeños, pero están fijos en la parte de atrás. Estas proteroglifas, que son colmillos delanteros que la encontramos en los elápidos, y finalmente las solenoglifas que ya habíamos mencionado, que van a estar en la familia de los vipéridos. Acá tenemos otra imagen de cómo funciona, digamos que el sistema de la eyección del veneno. Vamos a tener esa glándula que va a tener el veneno, un músculo compresor que va a ayudar a liberarlo y se va a conectar a los colmillos a través de unos ductos. Y acá está la diferencia, lo que habíamos hablado de los viperidaes y los elapidaes. Entonces, vamos a iniciar pues como a hablar un poquito del enfoque. En la anamnesis va a ser súper importante que la gravedad va a depender tanto de la serpiente, del paciente y del tiempo. Puntualmente con el veneno ellos tienen diferentes composiciones, van a variar de especie a especie e incluso en la misma especie pueden variar la composición según la zona geográfica o la edad de la serpiente. ¿Qué va a ser súper importante preguntar? El lugar y el momento de la mordedura, la descripción de la serpiente para intentar identificar la etiología, cómo ocurrió, si fue solo una mordedura o si hubo múltiples mordeduras, los síntomas, el tiempo de aparición, los primeros auxilios y tratamientos iniciales. Aquí es muy importante porque sobre todo en zonas rurales hay como muchos mitos de qué hay que hacer, entonces succionan la herida y eso va a ser catastrófico, pues no va a funcionar para nada y digamos que puede infectar la herida y puede generar pues como alguna afectación en la persona que lo está haciendo, el torniquete puede generar necrosis o también se empiezan a aplicar pues como sustancias o hojas que también pueden generar infección, entonces es importante averiguar por esto. Uso reciente de alcohol o drogas recreativas y antecedentes médicos relevantes dentro de esos medicamentos como anticoagulantes, betabloqueadores, alergias a animales usados en antivenenos y mordeduras previas, si hay historia o no y cómo le fue digamos con el antiveneno. Para las manifestaciones locales, entonces vamos a buscar, pues podemos encontrar y vamos a buscar siempre el examen físico las marcas de los colmillos. Pueden ser a veces como arrastradas porque la serpiente hace como un arrastre, entonces se podría encontrar así. La evidencia local del envenenamiento vamos a tener entonces eritema, edema, flictena, equimosis, sangrado persistente o necrosis tisular. Siempre va a ser súper importante delimitar como el grado de la extensión del edema y si hay necrosis o no y buscar si hay inflamación o dolor a nivel de los ganglios linfáticos regionales, de que nos hable que ya hay una diseminación de este veneno. Las toxinas de acción local contienen enzimas como la fosfolipasa 2, la fosfodiesterasa, hialuronidasas, peptidasas, metaloproteinasas que van a generar todo este daño tisular del que habíamos hablado. Estos daños tisulares son más comunes en las familias de los vipéridos y aquí tenemos algunas imágenes pues de estas cosas que podemos encontrar. Para las manifestaciones neurotóxicas tenemos que por el contrario van a ser más típicas de la familia de los elápidos y aquí vamos a encontrar parálisis neuromuscular progresiva, tosis, oftalmoplegia, disartria, disfagia, marchas atáxicas, debilidad del músculo del cuello y finalmente que llevan una parálisis también de los músculos respiratorios y con esto insuficiencia respiratoria que puede llevar a la muerte del paciente. Estas neurotoxinas van a afectar entonces la unión neuromuscular. Pueden afectar a dos niveles. A nivel presináptico, que lo que van a hacer es generar un daño de la estructura axonal, pues como terminal, generando como una liberación de todas las vesículas de acetilcolina hasta que lo agota y genera por ende una parálisis flácida progresiva. Más o menos se va a empezar a ver clínicamente a la hora. ¿Qué va a ser importante de esto? Que a pesar de que va a ser importante aplicarle el antiveneno, no va a revertir este efecto inmediatamente, sino que esto se va a demorar en recuperar según se demore en recuperar como ese axón terminal. Y la posináptica que va a generar es un bloqueo de los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular, entonces se va a ver mucho más temprano, de 5 minutos a 1 hora, y este sí va a revertir con ese antiveneno o incluso con anticolinesterasas. Vale, qué pena interrumpirte ahí. ¿Será que Dime. puedes aceptar a una gente que está en la sala de espera? Súper. Espera ahí. Voy, deme un segundo.
Listo, ya no Listo, quedó nada. gracias, vale. Bueno, vamos a seguir hablando entonces de las alteraciones hemostáticas y las renales. Con las alteraciones hemostáticas vamos a tener que dentro de las toxinas tenemos las hemorraginas, fibrinógenos y las desintegrinas, que lo que van a generar es que van a interferir con toda esta coagulación y van a generar entonces una coagulopatía de consumo que se va a manifestar también con hemorragias. Algunas, pero en menor medida, pueden inducir trombosis, aumentando entonces el riesgo de eventos como trombosis venosa profunda, embolia pulmonar o accidente cerebrovascular. Pero lo más común van a ser entonces las hemorragias. Entonces, clínicamente vamos a ver que se manifiestan con gingivorragia, epistaxis, hematemesis, hematuria o metrorragia. Las toxinas nefrotóxicas podemos tener algunas que hacen un daño renal directo o puede ser un daño secundario a hipotensión, coagulopatía o rhabdomiólisis que van a generar por alteración pues como de otras dianas. ¿Cómo se va a ver esto? Entonces podemos encontrar glomerulonefritis hemorrágica, necrosis tubular aguda o necrosis cortical y puede ser muy variable la clínica desde insuficiencias renales agudas que van a ser reversibles hasta daño renal permanente. Entonces vamos a encontrar alteraciones de todo ese perfil renal, podemos tener hematuria y disminución de la diuresis. Para las alteraciones cardíacas, vamos a tener que hay varias toxinas que van a estar aquí implicadas. La fosfolipasa 2 genera una cardiotoxicidad directa y puede inducir hipotensión. También hay otro componente que se llama péptido de tres dedos que me puede generar un choque hipovolémico. Están por otro lado las erinproteasas y las metaloproteinasas que generan hemorragia y coagulopatía. Y aquí hay entonces como un esquema de todas las posibilidades que podemos tener. Pueden generar arritmias, pueden generar espasmos coronarios, daño directo de la célula cardíaca, pueden generar inflamación secundaria a hipersensibilidad, pueden generar como una upregulation de la cascada de la coagulación, generando entonces una coagulopatía de consumo, una microangiopatía trombótica, daños endoteliales e hipercalemias secundarias que pueden llevar hasta un daño renal, como ya habíamos visto. Las miotoxinas, la más implicada es la fosfolipasa 2, que me va a generar una miólisis sistémica musculoesquelética, no suele afectar el músculo liso. Esto se va a manifestar entonces como rhabdomiolisis, en casos graves puede generar hipercalemia y la lesión renal aguda, y clínicamente vamos a tener dolor, sensibilidad, debilidad muscular y la mioglobinuria. Acá tenemos entonces como un cuadrito que nos resume todo lo que acabamos de ver. Entonces tenemos que la serpiente muerde y puede inyectar el veneno a nivel subcutáneo o intramuscular, me va a generar todos esos hallazgos locales, se va inicialmente, hace una diseminación linfática y ya después pasa por el conducto torácico a la parte vascular, genera como toda la afectación a nivel vascular y ya después se va a los compartimientos extravasculares como afectar las dianas específicas que ya hemos hablado. Entonces me puede generar alteraciones, esa coagulopatía de consumo, me puede generar hemorragias que lleven a shock cardiovascular, daños miocárdicos directos, alteraciones a nivel renal, toda la parte local, las parálisis neuromusculares y la miotoxicidad. Acá tenemos entonces como un cuadrito comparativo de qué va a ser lo más frecuente en unas u otras. Entonces en los bipéridos habíamos visto que va a ser súper frecuente y muy importante como toda esa parte local, el dolor intenso, las flictenas, un edema rápidamente progresivo, deshidratación, hipotensión, van a tener mucho sangrado ahí a nivel de la herida, pero también sistémico. Las pruebas de coagulación van a estar entonces prolongadas. Del género lachesis vamos a tener que también esa parte local va a ser muy importante, el sangrado sistémico es menos frecuente, pero acá es muy importante las neurotoxinas, que va a generar un síndrome de excitación vagal. Entonces el paciente se va a encontrar muy inestable y podemos tener hipotensión, bradicardia, vómito, dolor abdominal y diarrea. Y la crótalus vamos a tener también, tienen menor como hallazgos locales que estas dos que ya habíamos mencionado, pero también van a estar menor alteración pues como a nivel del sangrado sistémico, pero va a ser súper importante una nefrotoxicidad temprana, miotoxicidad y también neurotoxina, pero se va a manifestar como una parálisis flácida progresiva. Y en el elapídico, ya habíamos visto entonces que las manifestaciones neurológicas van a ser muy importantes. Podemos empezar entonces con tosis, se va a generar por el compromiso de la placa neuromuscular que ya habíamos explicado, debilidad y tienen menos síntomas y signos locales. Vamos a empezar entonces ya a hablar un poquito del diagnóstico. Listo, como les mencionaba, Vale, vamos a hablar entonces del diagnóstico. Para el enfoque diagnóstico va a ser muy importante todo lo que ya nos mencionaba, que es toda la parte de la anamnesis, la historia clínica, lo que le preguntamos a nuestro paciente, porque tenemos que el enfoque etiológico nos va a lograr un diagnóstico correcto entre el 50 y 70% de los casos. El 30% de los casos restantes los podemos diagnosticar a través de la clínica, que fue también lo que Vale nos mencionó.
Y tenemos otro porcentaje que se puede hacer inmunohistoquímica, pero digamos que esto no es como tan disponible y es más con fines investigativos. Cuando no tenemos las pruebas más importantes para el diagnóstico, que son TPT, pues el TPT, el TP y el INR, lo que te podemos hacer es una prueba del todo o nada. ¿Cómo se hace esa prueba? Tomamos 5 cc de sangre en un tubo de ensayo sin anticoagulante y lo dejamos reposar por 20 minutos. Luego, lo que debemos verificar es si hubo o no hubo coagulación. Importante que ese coágulo debe ser firme, más no friable, porque ya esto nos daría como una prueba no coagulable y esto puede ser un efecto del veneno por acción de las hemorraginas que ya nos describió Vale, reflejando alteración plaquetaria y de los factores de coagulación, o una prueba coagulable que es completamente normal y se espera que sea entre los 5 a 10 minutos, aunque se da el tiempo de espera de los 20. Las pruebas de coagulación tenemos una prolongación del TPT, del TP, del INR. El fibrinógeno va a estar disminuido porque un accidente ofídico es un accidente desfibrinante y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque entonces el dímero D, si lo hacemos desde el inicio, lo más probable es que nos haya aumentado y eso nos puede llegar un poquito y llegar a cometer errores terapéuticos en el caso de que, por ejemplo, un paciente se presente con edema y un dímero D elevado, pensamos en una trombosis venosa profunda, le añadimos a su terapia anticoagulante y pues hacemos como todo un error terapéutico con este paciente. Entonces, por eso no se recomienda pedir como el dímero de al inicio, teniendo pues esto en cuenta. Importante, el TPT, el TP y el INR son exámenes también de seguimiento. Entonces les vamos a pedir al ingreso a las 12, a las 24 y a las 48 horas posteriores a la administración del antiveneno. Pásalo, porfis. También tenemos los reactantes de fase aguda. Estos reactantes también nos sirven más que todo es para el seguimiento y ver si de pronto no hubo una sobreinfección. Tiene mayor especificidad la PCR sobre la BCG y esto se debe a que la apilación de los glóbulos rojos, que es lo que nos determina la BCG, depende del fibrinógeno. Y como ya lo hablamos, pues es un accidente desfibrinante, entonces pues lo más probable es que tengamos una alteración y es muy poco específica. La función renal, BUN, creatinina, citoquímico de orina, en todo accidente por víboras puede haber afectación renal. En las mordeduras por Crotalus, la miotoxicidad es muy temprana y eso es muy importante, pues como tener la alerta sobre eso para diagnosticarlo tempranamente. El electro también se considera en pacientes sobre todo donde sospechamos que el accidente fue por pues el género del acésico debido al riesgo de arritmias que ya nos mencionó, ¿vale? Tenemos entonces la determinación de los grados de severidad. Es muy importante reconocer que la severidad va a depender del género del cual estemos tratando a nuestro paciente y que esa severidad va a ser muy importante diagnosticarla de forma correcta porque de esto depende el tratamiento. Entonces, en la severidad, sobre todo para el género Botrops, es muy importante en términos locales definir la presencia de edema y de quimosis, porque esto nos va a determinar en mayor grado la severidad. Cuando tenemos un edema que compromete de 1 a 2 segmentos, se diagnostica como leve, pero si compromete mayor o igual a 3 segmentos o hay compromiso de la cara, del cuello, del torso, de los genitales, ya decimos de entrada que ese paciente está en una severidad grave y también cuando presenta necrosis de entrada se va como ya a un estadio grave y por ende pues mayor administración del antiveneno. En cuanto a lo sistémico, devuélvete un momentico, en cuanto a lo sistémico, lo más importante como tal es la desfibrinación y por ende pues es muy importante las pruebas de coagulación, cuánto nos están dando los resultados, si está pues empeorándose muy rápido nuestro paciente porque esto nos habla entonces de una mayor gravedad. Pásalo por favor. Acá, antes de hablar del género Crotalus, vamos a hablar de forma importante del accidente lachésico, porque el accidente lachésico, como vamos a ver ahorita en el tratamiento, siempre lo vamos a considerar grave, porque el accidente lachésico tiene una mortalidad aproximada del 80%. Son especies demasiado grandes, de más de 2 metros, y por ende sus afectaciones son en iguales proporciones. Es muy importante que el lachésico va a tener manifestaciones muy similares al botrópico, con la diferencia de que tiene una neurotoxina que me va a generar un síndrome de excitación vagal. Y ese síndrome de excitación vagal es el que me puede descompensar a mi paciente, porque puede tener hipotensión, bradicardia y eso desencadenar un shock que puede llevar a la muerte. Ahora sí, hablando un poquito más del género Crotalus, es muy importante que las manifestaciones acá más importantes van a ser las sistémicas, dentro de las que tenemos el efecto neurotóxico, con la diferencia
del anterior, que era el lachésico, este no es por una sobreexcitación vagal, sino que este se da por una parálisis flácida progresiva. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si nuestro paciente empieza con tosis palpebral, si empieza con parálisis de los globos oculares, oftalmoplegia, fasias miasténicas, entre otros, y pues la orina oscura que nos habla como tal de mioglobinuria, porque esto nos habla de la miotoxicidad que, como ya mencionamos, puede ser muy temprano. En los pacientes graves ya tienen como tal una insuficiencia renal aguda y una inminente falla respiratoria, por eso es muy importante detectarlos y cuando sabemos que nuestro paciente está empezando con las manifestaciones neurotóxicas, la administración del antiveneno lo más pronto posible. En el género Micrurus son muy pequeñas, entonces digamos que se pueden como subdiagnosticar, no podemos ver la mordedura a simple vista, las manifestaciones tampoco son muy floridas y tiene un mecanismo de neurotoxicidad muy similar al de las Crotalus, es decir, una parálisis flácida progresiva con riesgo de falla respiratoria. Y al igual que las anteriores, en estas, cuando evidenciamos la aparición de neurotoxicidad, también es muy importante la administración temprana del antiveneno. En cuanto al tratamiento hospitalario, es importante hacernos las preguntas diagnósticas principales. ¿Verdaderamente se trata de una mordedura de serpiente? ¿Existe envenenamiento y cuál es el grado de severidad de ese envenenamiento? ¿Y qué tipo de serpiente fue la responsable? Ahora, cuando no estamos como en un centro donde vamos a tener como todo lo que necesitamos, es muy importante lo que mencionaba Vale ahorita, y es que sobre todo en las zonas rurales vamos a tener que le pusieron torniquete o que hicieron succión de la mordedura o que cortaron la herida o le pusieron hielo. Nada de esas medidas tiene evidencia clínica y de hecho empeoran como tal todo el cuadro del paciente. Por ejemplo, un torniquete me puede empeorar la necrosis o incluso acelerarla. Entonces, ¿qué podemos hacer en un estadio inicial donde no tenemos antiveneno? Podemos inmovilizar la extremidad que tiene la mordedura sin compresión, es muy importante esto, y mantener el paciente inmóvil mientras lo trasladamos a un centro donde pueda ser manejado correctamente. Cuando ya estemos en uno de esos centros, ¿qué vamos a aplicar? El ABCDE, acceso intravenoso. Lo mejor que se puede hacer es tener la menor cantidad de accesos posibles por la misma coagulopatía de nuestro paciente. Hacer una reanimación hídrica, monitorización continua, analgesia, ojo, se hace con acetaminofén u opioides. No vamos a utilizar AINES ni ASA por la coagulopatía. El antiveneno, profilaxis de tétanos si es necesario, después de la coagulopatía, o sea, después de haber controlado la coagulopatía, es que administramos como tal esa profilaxis y antibiótico únicamente si hay infección secundaria. En cuanto al antiveneno, tenemos que pues es una terapia específica para el envenenamiento, es un anticuerpo refinado contra los antígenos del veneno que se extrae pues como tal de la sangre de los caballos, puede generar reacciones alérgicas tanto tempranas como tardías, como vamos a ver más adelante. Solo debe usarse cuando esté claramente indicado, pero también es muy importante tener en cuenta que el riesgo de reacciones al antiveneno es menor al riesgo de no tratar un envenenamiento pues por serpientes. Entonces, siempre que esté indicado, lo debemos administrar. Otra cosa importante es que si mi paciente tiene, por ejemplo, un antecedente de anafilaxia tras la administración de un antiveneno, eso no le contraindica una nueva administración del antiveneno. Simplemente debemos estar preparados en ese caso de antecedente o en el paciente normal para una anafilaxia, en caso de que el paciente la llegue a presentar. Bueno, con el suero antiofídico tenemos que este puede ser polivalente, que este se utiliza para el género botrópico, crotálico y en algunos casos en reacción cruzada con el lachésico. Monovalente es más exclusivo para la mordedura de un solo tipo de serpientes. Tenemos antibotrópico, anticrotálico, antilachésico y el más reciente que es el anticoral. Ahora, ¿cuándo lo vamos a usar? Entonces, todo lo que veníamos mencionando. Cuando tengamos evidencia clínica o paraclínica de qué, de anormalidades hemostáticas, de signos de neurotoxicidad, iniciando desde la tosis hasta una parálisis flácida pues completa, anormalidades cardiovasculares, hipotensión, shock, anormalidades al electro cuando lo pedimos, que tenga una falla renal aguda, entonces un paciente que tenga oliguria, que tenga hematuria o que tenga evidencia de hemoglobinuria o mioglobinuria, sea por paraclínicos o por la clínica netamente. En cuanto a los criterios locales, lo que ya les había mencionado, entonces puede ser por el edema o por la extensión del edema. Es decir, que tenga un edema mayor de 3 segmentos, como ya habíamos mencionado, o que comprometa cara, cuello, torso o genitales, de entrada administramos antiveneno y también cuando sea rápidamente progresivo.
Ahora, en el tratamiento, entonces para esto es todo lo que ya explicamos, es decir, cuando ya determinamos el grado de severidad del accidente, la especie que lo provocó, entonces decimos, listo, si es un accidente zootrópico, puede ser leve, moderado o grave y dependiendo del antiveneno que tengamos disponible en nuestra institución, sabemos qué cantidad de ampollas debemos administrar con esta tablita. El HCICO, como ya les había mencionado, de entrada es grave, entonces pues como que es más fácil hacer el correcto tratamiento y las dosis adicionales del antiveneno las vamos a administrar en ciertos casos específicos que ya se los voy a mencionar más adelante. ¿Qué es importante con respecto al tratamiento? ¿Cómo se administra? Entonces, la vía de administración de todos estos antivenenos siempre va a ser intravenosa. La dosis calculada, es decir, estas ampollas que tenemos en estas tablitas, deben ser diluidas en 250 cc de solución salina isotónica para adultos y 100 cc de solución salina isotónica para niños. Esto se debe administrar iniciando con un goteo lento. ¿Qué es eso? 10 gotas por minuto durante 10 minutos. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, es muy probable que nuestro paciente haga una reacción alérgica. Entonces debemos estar pues como observando y si esto se presenta, lo que hacemos es esperar, tratar la manifestación y posteriormente continuamos con la infusión del antiveneno, pero mucho más lentico con respecto al anterior. Y nuevamente, tener todo preparado en caso de que nuestro paciente haga anafilaxia. Las dosis repetidas que ya acabamos de ver, las vamos a administrar cuando. Si a las 12 horas de la dosis adecuada del antiveneno, mi paciente continúa sangrando. Si a las 24 horas el INR persiste elevado o tengo recurrencia del sangrado, 1 a 2 horas después, si existe deterioro de la neurotoxicidad o signos cardiovasculares que me pueden descomponer a mi paciente rápidamente. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, digamos que estos van a depender mucho de cómo se presenta nuestro paciente y sobre todo de la anamnesis que la hagamos correcta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nos presenta con parálisis, puede estar presente en una picadura por garrapatas, por mariscos, un toxidromio nicotínico, un botulismo o un Guillain-Barré. ¿De qué depende? Del antecedente de mi paciente, qué pasó antes de, y ahí lo enfocaríamos un poquito mejor. En cuanto a la rhabdomiolisis, es importante clasificarlo. ¿En qué? Traumáticas o por compresión muscular, que esto puede ser, por ejemplo, un paciente que lleve inmovilizado mucho tiempo, no traumáticas asociadas a esfuerzo y no traumáticas no asociadas a esfuerzo, que es este caso. Y la coagulopatía también es enfocarla dependiendo del antecedente de mi paciente, porque puede estar presente en una sepsis, en un politrauma, complicaciones obstétricas o malignidad. ¿Qué es la diferencia? Que nosotros tenemos acá una coagulopatía por consumo, como ya le hemos mencionado, con tiempos de coagulación prolongados y desfibrinante, que eso es una característica muy especial. En cuanto a las complicaciones, las vamos a dividir en las que están asociadas a la mordedura y en las que están asociadas a la administración del antiveneno. En cuanto a las que están asociadas a la mordedura, tenemos las infecciosas. Esto puede ser por gérmenes gram negativos, enterobacterias. Entonces es muy importante tener un cubrimiento para todo este espectro. No se recomienda el uso de antibióticos profilácticos únicamente cuando tengamos evidencia clínica y paraclínica de que nuestro paciente está sobreinfectado. ¿Qué podemos utilizar? Ciprofloxacina, clindamicina o ampicilina sulbactam. En el síndrome compartimental es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque es poco frecuente, es una complicación que puede llevar a una pérdida de la extremidad. Entonces es muy importante tenerla en cuenta. ¿Qué utilizamos para reconocer un síndrome compartimental? Las clásicas 5P, entonces un paciente que tenga un dolor desproporcionado, palidez, pulsos ausentes, parestesias o que tenga una parálisis. Sabemos que este paciente está cursando con un síndrome compartimental y se va a beneficiar de una fasiotomía. ¿Qué le podemos hacer parcialmente? Está descrito la administración de manitol al 20%, 5 cc por kilo, en un goteo durante 1 hora. Y esto mientras pues evidenciamos que el paciente mejore o si no definitivamente requiere una fasiotomía. La nefrotoxicidad, que es importante, la insuficiencia renal aguda que ya mencionamos, envenenamiento sobre todo por víboras, botrópico, se puede generar una microangiopatía trombótica, enzimas con actividad procoagulante, liberación de pigmentos que se precipitan, una infinidad de fisiopatologías que me pueden llevar finalmente a un fallo completo del riñón.
Y ya como tal en las complicaciones asociadas al antiveneno, es muy importante dividirlas en reacciones tempranas que se van a presentar en menos de 24 horas, otra literatura dice que 24 a 48 horas, y las reacciones tardías que van a ser posteriores a las 24 horas o incluso hay descripciones de 2 semanas después. Entonces, ¿qué es muy importante? Sobre todo en las reacciones tempranas, pápulas urticariformes, mialgias, escalofríos, edema, hipotensión y broncoespasmo. En este caso, no se recomienda la administración de adrenalina, se debe parar la infusión y poner antihistamínicos inicialmente. En las reacciones tardías, que es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, la enfermedad del suero es una reacción de hipersensibilidad tipo 4 que puede afectar a mi paciente mucho tiempo después de la administración de este antiveneno. En la anafilaxia, ya sabemos entonces que es una reacción súbita que comprometa dos o más sistemas y que puede poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Se debe retirar inmediatamente el antiveneno y debemos poner la adrenalina. En pacientes estables, la infusión es de 0.5 a 1 cc kilo hora de una solución de 1 miligramo que se empuja en 100 cc de salina. Y en pacientes inestables, un bolo de 50 a 100 microgramos intravenosos y posteriormente al bolo se lo iniciamos en infusión. Bueno, y ya como conclusiones tenemos entonces que el accidente ofidico-trópico es el de mayor interés médico, como vimos. Según las manifestaciones locales y sistémicas, se clasifica la gravedad del envenenamiento y su tratamiento. Se debe considerar el tipo de antiveneno a usar para determinar las dosis requeridas. Hacer un manejo multidisciplinario influye en desenlaces exitosos y recordar que es un evento de interés en salud pública, por lo cual debe ser notificado. Muchísimas gracias. Sofi, vale, muchísimas gracias. Súper completa la charla. Me gustó mucho. No sé, la doctora o alguien tiene algo por decir. Sofi, Valen, muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicación, por revisar como cada blanco de toxicidad. Las felicito, fueron súper elocuentes, unas diapositivas muy bonitas. Eh, Miremos qué preguntas hay por acá, si alguien les quiere hacer algún comentario. eh, y miremos si hay preguntas. Al parecer no hay preguntas. Entonces, chicos, muchas gracias por estar en la charla. Porfa, completen el Google Forms que ahí les envié, es importante, de la asistencia. Y nada, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente charla. Niñas, de nuevo muchas gracias y a todos los que se conectaron. Una feliz noche. Chao, gracias.